Mi nombre es Jonathan y yo les voy a hablar sobre el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas. Entre los temas está el 2 de octubre de 1968, 1985 el sismo, muerte de Luis Donaldo Colosio, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el COVID-19 en México, política actual en México, intervención del INE de la participación democrática. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Paz de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas. Esta fue la culminación de varios delitos que podrían considerarse de lesa humanidad, los cuales fueron perpetrados por el gobierno de México en contra del movimiento social y estudiantil. El año de 1968 se caracterizó por la detención masiva, arbitrarias e ilegales, así como la planificación detallada y el alto grado de entretenimiento de las fuerzas regresivas que participaron en los hechos. Así lo han clasificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen a los responsables se les juzguen por el acto de genocidio. La masacre del 2 de octubre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo militar Batallón Olimpia en contra de la manifestación pacífica. Inicialmente, la presencia de ese batallón en el lugar de los hechos fue negada por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970, quien encubrió a este grupo con argumento de que su embargo actualmente se conoce como la verdadera gracia a diversas intervenciones y testimonios. Aquel día, el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en la marcha Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, órgano creado el 2 de agosto de 1968 por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela Agricultura Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta representación al movimiento de la protesta que por meses había resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, además de reclamar más democracia. El movimiento estudiantil de 1968 fue también de carácter social. A la participación de los estudiantes universitarios de preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como el interior del país. Los terribles hechos ocurrieron en Tlatelolco, opacaron la política oficial del promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con deportes universales, pues por primera vez en la historia de la ciudad latinoamericana sería la primera vez encargada de organizar acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época es recordada como la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Aquel día, miles de personas se reunieron en La Paz, en la Plaza de las Tres Culturas, donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de una disputa. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo era infiltrarse en la manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Mientras tanto, los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran una respuesta a los eventos violatorios de los derechos humanos cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Las demandas se hicieron particularmente con la República, a la ocupación militar y la política del plantel escolar, con la justificación de que se encontraba en la riña alumnos de la Escuela Vocacional 5 y la Escuela Preparatoria Particular Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se construyeron y expusieron ese 2 de octubre fueron las siguientes: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos,
destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola y Farías, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Ahora les voy a hablar sobre 1985. El 19 de septiembre de 1985 fue víctima de un sismo con magnitud de 8.1 grados. Ante la parálisis y reacción tardía de los gobiernos federales y de la capital del país, la población civil se organizó para solidarizarse con sus hermanos en desgracia. Sin herramientas ni máquinas, los ciudadanos removieron con sus manos los escombros para rescatar a las víctimas, auxiliar a los heridos y resguardar a los sobrevivientes que perdieron a sus familiares. A las 7:19 horas de aquella ficticia mañana, la Ciudad de México se detuvo por unos momentos. A la fuerte sacudida de un movimiento osculatorio y trepaditorio sucedió el derrumbe de las construcciones y el levantamiento del pavimento de diversas zonas. Por varias horas la ciudad quedó incomunicada, sin luz, con el riesgo de explosiones por fugas de gas. Pero de inmediato la sociedad civil comenzó a organizarse y de pronto se formaron cuadrillas de rescate. De ahí surgió un grupo de topos. Además, los servicios de emergencias con bomberos, socorristas y policías actuaron por su cuenta ante la falta de coordinación o estrategias de las autoridades, que mantuvieron su inacción y falta de comunicación por horas. Bajo estas condiciones adversas, la gente se puso a ayudar a los vecinos a remover escombros o manipular camillas y medios de transporte para llegar a heridos a los hospitales, creando además sus propias redes de comunicación de la organización y solidaridad de los mexicanos. Surgió el concepto de sociedad civil. De esas experiencias traumáticas surgió la necesidad de crear un sistema nacional de protección civil para prevención y seguridad de los ciudadanos y para aminorar los daños por desastres naturales, no solo por sismos, sino también por huracanes, reblandecimientos o desgajamientos de tierra, inundaciones o desbordamientos de ríos que cada año impactan a México. Además del sistema de alerta sísmica, se establecieron programas para crear la cultura de la prevención, escuelas y centros de trabajos y ensayar mediante simulacros las acciones en caso del sismo. Más de 3 décadas después el 19 de septiembre de 2017, justo en un aniversario más del sismo de 1985, a las 13 horas con 14 minutos ocurrió un terremoto de 7.1 grados de magnitud, cuyo epicentro estuvo 12 kilómetros de Azochipán, Morelos, en los límites entre Morelos y Puebla, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México. Este fenómeno natural provocó derrumbes de varios edificios y casas, dejando cientos de muertos y miles de familias que aún no tienen techo donde vivir. Desde que ocurrió el terremoto de 2017 son frecuentes las denuncias sobre edificios mal construidos que se desplomaron o sufrieron daños irreparables. Las investigaciones posteriores revelaron el desvío de recursos destinados a atender a damnificados hacia las campañas políticas y otras innumeraciones irregularidades que provocaron daños a inmuebles y en ello la muerte de decenas de personas. Esas evidencias dieron origen a la investigación como ¿por qué se cayó mi edificio?, la corrupción, la negligencia que acabaron con vidas y patrimonio, conjunto de 28 reportajes realizados por México contra la corrupción y la impuntualidad. El estudio revela que ninguna de las distintas autoridades involucradas conoce a plenitud las causas de los daños, el origen, todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 capitalinos, y no se ha sancionado a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía, bien desde puesto político o desde la gestión empresarial. Ante lo ocurrido de un desastre, el Estado debe proporcionar atención en el marco de la ley, bajo los protocolos y el procedimiento institucional y garantizando el respeto a los derechos humanos. En este contexto,
Se debe destacar el papel de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, organización que ha privilegiado la atención y el acompañamiento a las víctimas. Para conmemorar a los fallecidos a causa de estos terremotos, el gobierno federal en turno suele convocar a la población del país a sumarse al macrosimulacro de sismo que se lleva a cabo cada 19 de septiembre, ya que no hay mejor manera de honrar a las víctimas que se impulsaron en una todavía incipiente cultura ciudadana de prevención a través de la organización, adicionalmente a los simulacros de brigadas de protección civil en cada oficina y del establecimiento de sitios para concentrarse en caso de algunos siniestros, entre otras dinámicas. Ahora les voy a hablar sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. La década de los 90 en México resultó un periodo destacado por la apertura neoliberal y la privatización de la empresa pública, pero sobre todo por el aumento de la violencia en todos los sectores sociales. Hablar del año 1994 es sinónimo de crisis, de angustia social y de impacto de la violencia tuvo en el sistema político mexicano. Desde el primer día aquel intricado 1994, el país conoció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual, según en palabras subcomandante Marcos, ahora Galeano, el movimiento se levantó en armas por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, declarando la guerra al gobierno federal, mismo que respondió violentamente para la protección de los civiles en Ocosingo, Chiapas, agudizando los primeros detalles de la crisis política. Todos estos fueron virtualmente apaciguados por la negociación de Manuel Camacho Solís, enviado como representante de la presidencia de la República. En este antecedente, de acuerdo con Francisco Botero Sea, en un libro, Manuel Camacho Solís marcó un cierto punto la contienda por la situación presidencial de 1994 a 2000, en el cual Manuel Camacho pudo haber recibido de forma automática el pase para ser el candidato del PRI. Sin embargo, Carlos Salinas de Gortari favoreció a Luis Donaldo Colosio, razón por la cual Manuel se alejó del partido y generó especulaciones, a lo que Salinas de Gortari se limitó a responder a una declaración recogida por el Diario de Colima en 1994. No se hagan bolas, hay un solo candidato del partido que apoyamos todos y con él llegaremos al triunfo de las próximas elecciones. Exportando especialmente a los priistas y clase política mexicana a reconocer que solo Colosio era el verdadero candidato. Los comienzos de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio fueron inseguros debido a los atributos en el sur del país que su campaña no levantaba de la misma forma como la de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de oposición por el PRD, además de tener que lidiar con las tensiones internas del partido. A pesar de esto, casi logró destacarse durante el mes de marzo de 1994 con un discurso frente al Monumento a la Revolución en el marco del aniversario del PRI, del cual se extrae el siguiente fragmento. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por los distorsionadores que imponen a la ley quienes deberían servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la organización de la oficina gubernamental. Dicho discurso, según Enrique Krause, en 1994, el año de la ruptura del candidato que reconocía que México estaba padeciendo desigualdad, pobreza y corrupción, a pesar de que la prensa se tomó como una herramienta de campaña a la muerte de Colosio, se interpretó como su anuncio de ruptura con el presidente. 17 días después del discurso, Colosio se dirigió a un mitin de su campaña en la colonia Lomas Taurinas, en Baja California, en donde recibió un balazo en la cabeza y en el otro abdomen y en el
otro abdomen, los cuales provocaron la muerte en cuestión de horas. En el lugar de los hechos fueron arrestados un joven, Mario Aburto Martínez, el cual, según el informe de investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta del PGR, solamente se pudo comprobar su participación en el asesinato, y declaró en un interrogatorio realizado a una hora después del incidente que su intención era solamente herir al candidato, contrario a lo declarado por Mario Aburto desde el anuncio frente a los medios de comunicación acerca de la muerte del candidato. Se rumoraba de una conspiración por parte de altos mandos de gobierno, los militares conservaban del partido e incluso organizaciones delictivas. Ahora les voy a hablar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, se cometieron una serie de ataques en contra de estudiantes de la Universidad Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y la población civil en el lugar de los hechos, o que acudió a ayudar a los normalistas. Todo comenzó cuando el grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para tomar autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México por la representación contra estudiantes acaecida en 1968. Sin embargo, los policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes para impedirles salir del lugar, consiguiendo cerrar el paso a 5 transportes con la ayuda de otras corporaciones y de civiles. Detuvieron a 43 normalistas, a quienes desaparecerían esa misma noche. Continuaron las agresiones contra los estudiantes y la población en general, no solo por parte de agentes estatales, sino también por la de algunos civiles que, como después se demostró, era una parte de la estructura de la organización criminal Guerreros Unidos, fuertemente vinculada con las instancias estatales presentes en esta zona guerrerense. A raíz de esta lamentable tragedia, el 18 de noviembre de 2014 surgió el grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes GIEI, Derechos Humanos, CIDH. Los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y del Estado mexicano. Su objetivo era proporcionar asistencias técnicas para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, además de investigar y sancionar a los responsables para dar, a la par de otorgar asistencias a los familiares de los estudiantes. Anudado a ello, el 9 de septiembre de 2016, el CIDH anunció la primera fase de implementación del mecanismo de surgimiento especial a la medida cautelar 409-14, otorgada con una relación a los estudiantes desaparecidos. El propósito era dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el GIEI en sus 2 informes. 2 años más tarde, el 28 de noviembre de 2018, el CIDH presentó el informe final del plan de trabajo de su mecanismo especial de surgimiento al asunto Ayotzinapa, mesa o mecanismo especial. El documento establecía una serie de desafíos, una investigación fragmentada, incompleta y sombría, falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada a los responsables, ya fuera por acción u omisión. Igualmente se dedicaron a la falta de avance en la investigación oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en las investigaciones sobre la actuación de un funcionario de la Procuraduría General de la República, PGR, que, conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales, y la investigación por el espionaje de GIEI a los abogados de las familias y los relacionados a las denuncias por la tortura de otras personas detenidas. Por su parte, la Secretaría de Salud, con la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas, CABU,
y Salud del Estado de Guerrero elaboraron el acuerdo mediante el cual se establecerían los lineamientos que regirían la planeación, ejecución y evaluación de medidas de asistencia, atención y posibles reparaciones a víctimas en el caso Iguala y o caso Ayotzinapa, mismo que fue firmado el 7 de marzo de 2019. Ahora les voy a hablar sobre el COVID-19 en México. La propagación de la enfermedad denominada COVID-19 ha paralizado la vida normal en el mundo. Estamos viviendo un hecho inédito de las últimas décadas, una pandemia declarada por la OMS que se dirigió en Wuhan, Hubei, China Central, el pasado 1 de diciembre de 2019. Como ya seguramente de todo es conocido, esta enfermedad es ocasionada por la infección de betacoronavirus SARS-CoV-2. El origen de este virus no es claro, pero parece que el ser humano contrajo a partir de un mamífero, probablemente un pangolín malayo. A lo largo de estos meses hemos sido testigos de su elevada transmisión por vía aérea, por lo cual rápidamente logró llegar a todos los países del mundo, sin importar razas, nivel socioeconómico, latitudes o temporada estacional. COVID-19 tiene una forma de presentación clínica variable. Por fortuna, lo más frecuente es la forma leve, donde los pacientes tienen poca o ninguna sintomatología o bien un cuadro similar a gripe, fiebre, tos, mialgia y astenia. Sin embargo, existen formas graves con gran involucro pulmonar, lo que ocasiona insuficiencia respiratoria aguda grave debido a infiltrado pulmonar bilateral que lleva a la muerte. En niños, las formas graves son menos frecuentes y las manifestaciones clínicas son generalmente más leves, aunque los lactantes pueden ser más vulnerables. En el mundo, España, Italia y Reino Unido resultaron devastadores por la enfermedad, mientras que en América, tanto en Estados Unidos de Norteamérica como Brasil, Perú y Ecuador, tienen grandes problemas por la cantidad de pacientes detectados. Ha sido tan grande esta epidemia que políticos, artistas y deportistas de gran renombre han resultado contagiados. Entre otros, podemos mencionar a Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, la reina Isabel II o Angela Merkel, primer ministro de Alemania. En el ámbito a nivel nacional, el gobierno de Hidalgo y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Desde el inicio de los contagios en México, el primer caso confirmado fue el 27 de febrero de 2020, y para tratar de contener la diseminación acelerada, los primeros días de marzo de 2020, el gobierno implementó diversas medidas como el lavado de manos y el aislamiento o distanciamiento social, así como el uso de cubrebocas. Posteriormente, para finales de marzo, se cerraron de manera obligatoria tanto escuelas como centros de reunión multitudinaria, centros comerciales, teatros, cines, iglesias, gimnasios, entre otros. Además, se solicitó, en la manera de lo posible, cerrar centros de trabajo y fábricas no esenciales, es decir, aquellos espacios ajenos a la salud, alimentación, transporte, comunicación y gobierno. Incluso se implementaron medidas para disminuir el tránsito vehicular, como prohibir circular un día a la semana. El eslogan que se utilizó ha sido "Quédate en casa, salva vidas", el cual ha sido difundido por todos los medios de comunicación, y para facilitar el mensaje se creó a Susana Distancia, un personaje que promueve permanecer a más de 1,5 metros de distancia entre personas a fin de evitar contagios. Por todo lo anterior, cada ciudadano ha tenido que adaptarse a una nueva forma de vida, como trabajar en casa
o a distancia para seguir laborando de manera efectiva. Asimismo, dado el cierre de las escuelas, se tuvo que recurrir a tanto alumnos de preescolar, escolar, secundaria, preparatoria y de universidad tuvieran que continuar el aprendizaje vía remota, ya sea por internet o televisión abierta. Los parques y restaurantes también han sido cerrados, por lo que las actividades sociales se han visto reducidas, de tal forma que se ha tenido que recurrir a cancelar o modificar las distintas celebraciones, como el Vía Crucis en Iztapalapa en Semana Santa, que este año fue llevado a cabo sin público por primera vez en 177 años. Lo mismo ocurrió con el Día del Niño o el Día de la Madre. Entonces, para evitar el contacto directo, para conmemorar estas fechas, las reuniones son virtuales por videoconferencia a través de aplicaciones, ya sea por el teléfono celular o por computadoras. Amigos y amigas pasan buena parte del día enviando mensajes por redes sociales. Ahora les voy a hablar sobre la política actual en México. Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral, INE, tiene registrados 7 partidos políticos nacionales, los cuales pueden participar en elecciones federales y locales. Así los partidos que hubieran podido participar en la jornada electoral en Coahuila y Estado de México son: Partido Accionar Nacional, PAN, registrado desde 1946. Partido Revolucionario Institucional, PRI, registrado desde 1946. Partido de la Revolución Democrática, PRD, registrado desde 1989. Partido del Trabajo, PT, registrado desde 1993. Partido Verde Ecologista de México, PV, registrado desde 1993. Movimiento Ciudadano, MC, registrado desde 1999. Morena, registrado desde el 2014. Además, también existen partidos políticos locales que se encuentran registrados en Coahuila y el Estado de México, y que solo tienen la facultad de participar en elecciones del gobierno, diputados locales y ayuntamientos. Estos son Unidad Democrática de Coahuila, UDC, Nueva Alianza de Estado de México. ¿Qué partidos participan en las elecciones del 2023? Si bien en el país hay 7 partidos políticos, en todos estos participan en las elecciones de este 2023 en Coahuila y el Estado de México, y algunos de ellos los harán por medio de alianzas temporales. Con esto en mente, en el caso del Estado de México, este año los partidos que contendrán por la gobernatura son Morena, con Delfina Gómez y Alejandra del Moral, candidata de Va por México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Por otra parte, los candidatos que buscarán la gobernatura en Coahuila son Manolo Jiménez de la Alianza, Va por Coahuila, conformado por el PRI y el PAN, mientras que Armando Guadiana representará a Morena y Ricardo Mejía compite por el puesto con el PT. Sin embargo, en ninguna de las dos entidades será representando el partido Movimiento Ciudadano, el cual se retiró de las elecciones de Estado de México de este 2023, debido a que consideraba que los resultados de las votaciones ya habían sido pactados. El cierre de la contienda local del 2023 recomendó el mapa electoral de la República Mexicana, la cual está lista para incursionar en las elecciones federales del 2024, donde se renovarán distintos cargos locales, la jefatura de gobierno y el titular del Ejecutivo Federal. La victoria del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Estado de México con su abanderada Delfina Gómez, y la permanencia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en Coahuila, con Manolo Jiménez, cerró los últimos movimientos políticos con miras
a las elecciones del próximo año, dejando al partido Guinda una vez más con la mayoría de los estados a su cargo. En esta contienda de solo dos entidades, Morena le arrebató uno de los últimos bastiones políticos al partido tricolor, el Estado de México, la cual sumó la entidad número 21 a su lista, colocándose así como el partido con mayores ganadores y ganadoras morenistas. Ahora les voy a hablar sobre la intervención del INE en la participación democrática. En el contexto actual del país y la discusión pública sobre el financiamiento de los partidos públicos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, refirió que para fortalecer la vida democrática se requiere una vida institucional fuerte con pesos y contrapesos importantes en donde la voluntad popular siempre prevalezca. Lo que el país necesita son instituciones democráticas fuertes y eso significa partidos políticos fuertes, instituciones de la sociedad civil fuertes e instituciones públicas como el INE, el Poder Judicial y otros órganos de control fuertes, enfatizó. Al concluir una reunión con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, el consejero presidente del INE recordó la importancia del acompañamiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil al trabajo de la autoridad electoral. Siempre lo hemos dicho y hoy reiteraremos la importancia de ese acompañamiento, que no se trata ni de condescencia ni de complicidades. El INE necesita acompañamiento crítico. En el trabajo del propio instituto siempre hay áreas de mejoras posibilidades y en ese sentido ese acompañamiento para nosotros fundamental. Asimismo, Lorenzo Córdoba refirió que el INE ha sido responsable de la organización de la elección. Sin embargo, el proceso electoral aún está en marcha en su dimensión litigosa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se tendrá que tomar decisiones sobre las impugnaciones que se han presentado en las diferentes elecciones federales y locales. Estamos atentos, pues, a un proceso que todavía está en marcha y que todavía tiene un par de estaciones por venir, mencionó. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial reconoció la labor del instituto y de sus trabajadores por el resultado de la organización del proceso electoral y por haber sido un factor para mantener la paz y la confianza en una institución como el INE. Debemos sentirnos orgullosos de tener un sistema democrático con una institución sólida como el INE, resaltó. Durante la reunión fueron tratados diversos temas, entre los que destacan los retos electorales y los desafíos que tiene la vida institucional del país de cara al futuro para seguir construyendo la democracia en México. Pues esos fueron todos los temas de los que yo les iba a hablar y ahora voy a dar mi punto de vista de todo lo que acabo de decir. Yo opino que en México existe mucha corrupción y todos los hechos que han pasado, como el 2 de octubre, la muerte de Luis Donaldo Colosio, la desaparición de los 43 normalistas, pues tuvo que ver en ciertas cosas con la corrupción. Y lo del sismo y el COVID-19, pues son desastres naturales que pasan y para eso se han creado muchas instituciones que te ayudan ante los hechos ocurridos. Pues eso fue todo y gracias.